Capítulo 16, sí, usted se va a preguntar, bueno, ¿y cuándo vamos a salir de ese capítulo, pastor? ¿Cuándo vamos a terminar Hechos? Pues hasta que el Señor quiera. Una de las cosas que en Iglesia Oasis nos encanta poder compartir la palabra de Dios es de una forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y a veces, ¿cómo le digo? Hay personas que dicen, no, es que como que es medio raro, pero para mí en lo personal no hay nada más maravilloso que en la iglesia de Cristo se exponga y se comunique la palabra de Dios. Porque pues de eso se trata, ¿verdad? O quieren que les dé una terapia, no sé, de autoestima y cómo ser campeones. Los 3 pasos para el éxito. Bueno, vamos a mejor hablar de la Biblia, ¿no? Dios me guarde de llegar a ese punto. Y yo creo que algo maravilloso es que no tan solo al leer la palabra de Dios o leer la palabra de Dios es algo de bendición, pero cuando dejamos que la palabra de Dios nos lea a nosotros, ahí se pone diferente el asunto. Porque ahí es donde empieza uno a sentirse a veces medio incómodo. Porque todos leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame pensar que sí, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, usted no pasa un día sin poder leer la palabra. Pero una cosa es diferente leer la palabra de Dios y la otra es dejar que la palabra de Dios le lea a usted, que le lea su corazón. Y es ahí donde, le digo una vez más, nos ponemos un poquito incómodos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en Hechos? La realidad es que cuando hablamos de la palabra de Dios no me gusta poner un límite, decir, no, pues nada más vamos a abordar 4 o 5 semanas. Porque yo creo que la palabra de Dios tiene mucho para hablarnos y mucho que decirnos, mucho que instruirnos. A veces hay tiempo que tenemos una exposición temática donde hablamos exclusivamente de un tema y un tópico y creemos que ese es el tiempo donde el Señor nos llama para poder hablar de esto. En esta ocasión estamos regresando una vez más a Hechos y deseo con todo mi corazón que hasta este punto usted haya entendido, comprendido cómo el Espíritu Santo empieza a empoderar a la iglesia para poder llevar a cabo la misión que Dios está llevando a cabo. Una vez más, la iglesia no tiene su propia misión separada de la de Dios. Dios está en misión, Dios está trabajando para rescatar al mundo de su pecado y la iglesia es parte de esa misión. ¿Entendió? Porque hay veces que la iglesia puede hacer muchísimas cosas, pero si no está dentro de la misión con Dios, pues de nada sirve. Y esto es el Espíritu Santo que nos viene una vez más a dirigirnos y llevarnos hacia Cristo. Nos va a empoderar, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, este poder sobrenatural en nuestras vidas para poder llevar a cabo la gran misión y la gran comisión que nos ha dejado Jesucristo para llevar la salvación a este mundo. Va a haber momentos difíciles y lo hemos visto a través de la palabra de Dios, persecución, angustia, momentos difíciles de sufrimiento que usted y yo vamos a atravesar, pero no se sienta solo. El Espíritu Santo está con usted. Hemos aprendido que a través de las circunstancias difíciles, a través del sufrimiento, son los excelentes instrumentos en las manos de Dios para poder transformar nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos dice esto: ¿ya te diste cuenta cómo reaccionas cuando estás en el sufrimiento? Necesitas mi control. Necesitas rendir eso. Cuando las cosas no salen bien, cuando uno ha planificado, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cómo no? Si ya me trabajé y me esforcé de todo esto, Señor, te pedí, te oré. ¿Te das cuenta cómo está tu corazón cuando las cosas no resultan como tú quieres? Por eso es que te tengo en esta jornada, para que te des cuenta que no puedes depender en tus propias fuerzas, sino que necesitas el Espíritu Santo que te ayude y te dirija hacia mi voluntad, no a la tuya, no a tus pensamientos, no lo que tú crees que es bueno. Busca la voluntad de Dios. Por eso necesitas el Espíritu Santo, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Una iglesia llena de egoísmo y nada de dirección, donde cada quien está haciendo su propia conveniencia y nos convertiríamos en un club social fantástico, pero lleno de egoísmo, lleno de soberbia, lleno de vanidad, lleno de arrogancia y de mezquindad. Por eso Dios, en su hermosa, maravilloso corazón y de amor y de gracia, nos envía de su Espíritu Santo para guiarnos y hacernos libres de estas cosas. Algunos estamos en el proceso, algunos están en el proceso de necesito ser más generosos.
Otros están en el proceso, ya no tengo que ser enojón. Otros están en el proceso, ya no tengo que depender de mi propia sabiduría, como dice Proverbios. No te apoyes de tu propio entendimiento ni de tu propia sabiduría. Y conviene al Señor todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. No seas cabezón, Alejandro, no te apoyes en tus propias ideas, busca la dirección de Dios. Algunos estamos en ese proceso, algunos estamos en un proceso donde Dios está templando nuestro carácter. Lloramos y lloramos y Dios nos dice, lloras porque dependes de ti, pero si pudieras depender de mí, tu llanto se convertiría en gozo. Por eso necesitas de mi Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo, cómo el Espíritu Santo viene a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de poder hacer ministerio dentro de la iglesia. Porque esto es lo que marca la diferencia en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo. La iglesia marca su destino o es dirigida la vida del Espíritu Santo en ella. No nuestras ideas, entendamos esto, no nuestras iniciativas. Si Dios, Espíritu Santo, no está en esto y no la está dirigiendo Él, mejor paremos de hacer lo que estamos haciendo. Vamos a leer el capítulo 16. Veíamos la semana pasada una excelente conversación que estaban teniendo entre Pablo y Silas, lo que había sucedido en Listra, en Derbe. Vemos el corazón de Timoteo cuando decidió ser circuncidado. Aprendimos un carácter donde no importa, mientras el evangelio siga avanzando, voy a negarme a mí mismo. Un acto de humildad, un acto de humillación, un acto de obediencia hacia Dios. Vamos a seguir hablando el versículo 10. Y antes de seguir iniciando en este versículo 10, me gustaría empezar con una oración. ¿Me acompaña? Amantísimo Dios Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu presencia entre nosotros. Ayúdanos, guíanos a través de tu palabra para poder, Señor, ser dirigidos por ti. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo, y si hay algo que te está estorbando, ten la libertad, Señor. Esta es tu iglesia, somos tuyos. Háblanos, quítalo, restáuralo y transfórmalo en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Versículo 10, capítulo 16. Dice: entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. Y déjenme leer un poquito el contexto. Versículo 6, vamos atrás, una vez más, contexto para poder entender qué es lo que está sucediendo. Versículo 6, luego Pablo y Silas viajaron a la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en este tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Versículo 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí, a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegando directo a la isla Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensábamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. El Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa. Nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Hay una cosa y una palabra muy interesante que vemos aquí en los versículos 10, 9 y 10. Estaban convencidos. Estaban convencidos de que tenían que ir a Macedonia. Después de varias veces que el Espíritu Santo les dijo, no aquí, no aquí, y de repente el Señor se les revela en un sueño y les dice, es Macedonia.
Entonces ellos entendieron, comprendieron que esa era la dirección. ¿Qué es la vida del humano si no tiene el convencimiento de hacer lo que tiene que hacer? ¿Usted alguna vez ha reaccionado o ha hecho algunas cosas sin estar convencido si está bien o no está bien? ¿Cuál es el sentimiento interno que existe? Temor, preocupación, así como que lo hago, no lo hago, pero es que no sé si va a salir bien o no va a salir bien. Usted se puede imaginar a alguien que está llevando el evangelio de Cristo a tierra desconocida y no tener un convencimiento de que verdaderamente Dios lo está enviando ahí. Puede suceder muchísimas cosas. Hay 3 cosas que quisiera que hoy en esta tarde pudiéramos analizar. Dios revela su voluntad, la acción y actitud, y la tercera, convencidos del llamado de Dios para anunciar el evangelio. Dios revela la voluntad a sus hijos siempre cuando sus hijos estén dentro de la misión con Él. Pablo, él había entendido que había sido llamado de parte de Dios para poder ir a anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Su deseo era tan grande de poder compartir el evangelio de Cristo Jesús que él decía, aquí hay una oportunidad, y él compartía a Cristo Jesús. Estábamos viendo los versículos anteriores donde dice, vamos por este lado, y el Espíritu Santo le dijo, no. 2 veces le dijo Dios, el Espíritu Santo, no a Pablo. Pero esto no limitó a Pablo. Él tenía el convencimiento de que aún así, aunque el Espíritu Santo le dijera no en ciertos lugares y en ciertos escenarios, eso no impedía que él tuviera que seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios, Espíritu Santo, le revela a través de visión o de un sueño, es en Macedonia. Es algo muy importante ver y entender, que usted y yo podamos comprender de que Dios sigue revelando su voluntad a su pueblo. Dios sigue interesado en que el pueblo de Dios, sus hijos, usted y yo, podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no tan solo física o material, pero también en nuestra vida ministerial, nuestra vida como hijos de Dios. Pregunta, y ahora sí, si quiere contésteme. Esta mañana usted se levantó preguntándole, Dios, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy para mi vida? Un silencio increíble. Ahora sí los agarré así. Ay, pastores, así no me lo esperaba. Esto habla de cuánto estamos tan interesados de la voluntad de Dios en nuestro diario vivir, en nuestros pensamientos. Pero qué tal si se va a casar, los que son solteros, ay Señor, muéstrame la voluntad, si es este galán de casi 2 metros, fortachón, rubia. Ahí sí le oramos y hasta le ayunamos para buscar, sí, la voluntad de Dios. Les platico una anécdota interesante. Ya ve cuando uno es joven, como ahora, cuando llega esa etapa del Señor de que nos volvemos bien espirituales. ¿Con quién me voy a casar, Señor? Revélame, ayúdame. Hasta todos sus papás a veces se sorprenden. Mi hijo está ayunando así porque se quiere casar o anda por ahí detrás y le está pidiendo la dirección a Dios. Esta era la historia, dicen por ahí, de un amigo. Es cierto. Después editamos esto. Bueno, mi tía no ve esto, ¿verdad? Era una tía que a su edad de 19 años estaba, pero enamoradísima de un cantante famoso en aquellos tiempos cristianos. Y cuando había, de aquellos tiempos de los 90s, ya se imaginen, ya estoy viejito, ya me eché de cabeza. Esta tía estaba enamoradísima, lloraba porque no veía a este tipo, y este tipo vivía en Monterrey, nosotros en Cuernavaca, Morelos. Yo me quedaba viendo a mitad, oiga, tía, ¿en serio? Oraba, ayunaba, estaba, Señor, dámelo. Y yo por dentro ya ve de joven, ¿por qué quieres castigar a este tipo? Pero bueno, y oraba, ayunaba, y de repente que va a haber un concierto y que viene fulano de tal, se desbordaba. Y ese día del anuncio, el muchacho este que se va a casar, me llevé una Magdalena de regreso a casa. Llore y llore y llore. Mi tía, no le miento, más de un mes orando y ayunando. Yo sentía que mi tía se nos iba porque perdió muchísimo el tiempo, muchísimo peso. Yo dije, no, de por sí era medio delgada, después con eso se volvió pálida. ¿Cómo es que el perverso corazón a veces busca la voluntad de Dios para algo personal? ¿Alguna vez usted ha orado de esa forma? Para que bendigas mi necesidad.
Quiero que hagas tu voluntad, en pocas palabras, la mía, pero que tú le des la firma. No puede fallar. Estoy llorando, estoy ayunando. Y al terminar yo le dije a mi tía, qué mal pasada se dio, pero horrible. Unas úlceras que le deben haber salido, tía. Le tomó tiempo recuperarse emocionalmente. De verdad, hasta la fecha hoy todavía le hago broma y me dice, ya cállate. Pero es como es interesante que el Hijo de Dios tiene que buscar la voluntad, la confirmación de la voluntad de Dios en su vida. Dios está interesado en que usted conozca cuál es la voluntad de Él para usted. Hasta este momento hay unas personas que todavía dudan que si Dios tiene algo para ellos en sus vidas. ¿Es de usted esos que todavía oran, Señor, cuál es tu voluntad en mi vida? Qué bueno que no levanta la mano, eso quiere decir que todos lo tienen claro cuál es la voluntad de Dios en su vida. Es Dios que se encarga de confirmar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y este Espíritu Santo nos lleva a su palabra y la palabra nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva otra vez a su palabra para confirmarnos y a través de su Espíritu Santo que nos da a entender cuál es la voluntad de Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Ve cómo funciona esto? Dentro de la voluntad de Dios. Si Jesús lo hizo aquí en la tierra buscando la voluntad de Dios, ¿por qué usted y yo no lo haríamos? ¿Usted busca la voluntad de Dios? Solamente cuando la necesito. De aquí en adelante no, de aquí ya no la necesito. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Y seguramente cuando estaba a punto de divorciarse. Señor, me voy a divorciar. ¿Será tu voluntad o no tu voluntad? Yo creo que sí, Señor. Porque ya no lo soporto, ya no la soporto. ¿Por qué será que cuando hay algo de por medio a nuestro beneficio, nuestro interés, buscamos la voluntad de Dios nada más? ¿Qué tal que cuando estamos bien, cuando todo está fantástico, aún así busca la voluntad de Dios? Si Jesucristo, siendo Dios mismo en la tierra, no dejó de orar y nos decía constantemente, yo no hago lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió, esta hago. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros como hijos de Dios? Uno de los problemas que la iglesia hoy en día y muchísimos cristianos como usted y yo tenemos muchísimos conflictos es en la claridad de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Porque si no hay claridad en lo que vamos a hacer para la gloria de Dios o con Dios, vamos a tener muchísimos conflictos emocionales. Y vamos a pelear, dice un amigo que conozco y me encanta siempre platicar con él porque todo tiempo se la pasa peleando con Dios. Y yo le pregunto, ¿y cómo vas? ¿Quién va ganando? No, brother, el Señor me dio una revolcada. Bueno, pues si todavía no entiendes todavía. Hay muchísimos cristianos que siguen debatiendo entre la voluntad de Dios. Arrepiéntete, ríndete a Cristo. Únete en misión. Vamos a trabajar juntos. No, Señor, pero es que mira, vente para acá. Estoy en misión, yo estoy trabajando. No sé tú qué estás haciendo, Panchito. Yo estoy trabajando, compadre. Porque Dios sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue tocando los corazones para arrepentimiento. Y Dios está invitando a su pueblo que se una a esta hermosa misión. Por eso le digo algo muy interesante. La iglesia no tiene su propia visión o misión independiente. Está unida a la misión principal que es de Dios. Si no estamos en esa unión, en esa unidad, entonces debemos considerar, Señor, ¿qué es lo que me está separando de tu voluntad? Porque aquí estoy haciendo solamente mi reino y tú no estás ahí. ¿Está Dios en tu escuela donde tú vas todas las mañanas? ¿Cómo invitas tú, estudiante, a Dios, su voluntad en tu diario vivir? Cuando te levantas, es tu primera oración, Señor, ¿cuál va a ser tu voluntad hoy conmigo cuando yo me voy a ir a la escuela? ¿Cuál es tu voluntad conmigo, Dios, con mis padres? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, conmigo dentro de mi iglesia local? Soy parte de un club social donde, iglesia Oasis, la pasamos bien chido. ¿O eres parte de una vida misional con Dios? Interesante. Si Cristo estuvo en esta tierra como un misionero, y aún como misionero entendía y tenía la claridad que tenía que morir en la cruz de Calvario, aún así no hizo nada, absolutamente nada para su propio beneficio y no hizo nada fuera de la voluntad de Dios.
¿Se dan cuenta que en la vida de Cristo Jesús todo lo que Él llevó a cabo siempre fue a beneficio de otros? Nunca para sí mismo. De hecho, Él fue tentado por Satanás. Órale, ya llevas varios días sin tomar agua y tienes hambre. Te va a dar la pálida. Haz un milagro, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Pues eres Dios, ¿no? Si Cristo hubiera utilizado el poder para su propio beneficio, ahí se hubiera acabado todo. Y Satanás lo sabía. Mas sin embargo, lo derrota con la palabra de Dios y se mantiene todavía dentro de la voluntad de Dios. Cristo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Si Jesucristo lo hizo en la tierra, nos deja un ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo. Algo interesante para poder observar en Juan capítulo 5 versículo 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Jesucristo diciendo esto: juzgo solo según lo que oigo. ¿De quién oía? Dios Padre. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Esas son tus palabras esta semana? Esa ha sido tu actitud. Es así como Dios está revelando tu voluntad. Acompáñame a leer Juan el capítulo 16, rapidito. El versículo 13 al 15. Juan 16, 13 al 15 dice de esta forma maravillosa. Lo leía hoy en esta mañana. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará qué sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿No es algo maravilloso que Dios manda a su Espíritu Santo? En los versículos anteriores Él dice: en realidad les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo les va a guiar, les va a dar la fortaleza. Él les va a decir todo lo que ustedes necesiten saber de nuestra parte. Y si usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, la pregunta es: ¿cómo está escuchando la voluntad del Padre en su vida? ¿Qué le dice el Espíritu Santo en esta temporada? En la vida en su matrimonio, en la vida en su trabajo, en la vida con sus hijos, en su vida ministerial. ¿Cómo usted está viendo la voluntad de Dios actuar en su vida? Ya ve por qué a veces muchos de los cristianos no tienen claridad en lo que van a hacer, porque no escuchan la voluntad de Dios. Sin claridad, pues no. A ver, usted maneje de noche donde no se vea claro, ¿cómo le va a ir? No, pues ni para pensarlo. Mas sin embargo, a veces así nosotros dirigimos nuestras vidas sin claridad y más emocional. Hay un dicho en inglés que me encanta mucho, voy a decirlo a ver si ustedes me ayudan a traducirlo. Clarity is not everything, but it helps for everything. Claridad no lo es todo, pero ayuda en todo. Si usted tiene la voluntad de Dios en su vida, usted tendrá claridad para dar el siguiente paso. Y la palabra de Dios en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué tipo de lámpara tenían en esos tiempos? Hace 2000, 3000 años atrás. No tenemos esas LED y acá, ¿no? Tenía una lamparita de esas, un mecherito, aceitito. Salga usted a medianoche, en lugares peligrosos como los están en el Medio Oriente, con escorpiones, serpientes, ladrones y por todos lados. ¿Hasta cuánto le va a alumbrar la luz? ¿Qué distancia? Lo suficiente como para dar el siguiente paso seguro, ¿a poco no? Órale, no, pues sí, ok. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios revela su voluntad, va a ser lo suficiente para que usted dé el siguiente paso con seguridad. ¿Cómo van sus pasos? ¿Qué está alumbrando su voluntad? ¿Quién está haciendo la voluntad del día de hoy? ¿Usted o está siguiendo la voluntad de parte de Dios? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Tan solo ve este versículo, cómo nos habla, cómo nos confronta. Por eso me encanta que la palabra de Dios nos lea a nosotros, lea nuestros corazones, porque estoy seguro que ahorita más de un corazón está siendo confrontado con su propia voluntad. Sigamos leyendo algo más interesante en estas dos cosas.
acción y actitud. Cuando dice, enseguida se prepararon, enseguida tomaron sus cosas, se levantaron inmediatamente. Es que cuando hay una confirmación de la voluntad de Dios, ya no existe duda. Estoy convencido de que esta es la voluntad de Dios. Tengo la confirmación a través de su palabra, la confirmación a través de mis hermanos en la iglesia. Estoy convencido, no hay duda. Voy a trabajar, voy a hacer esto. Esta va a ser mi decisión. No se debe de dudar de esta voluntad de Dios. Algo interesante dentro de esta actitud es que a veces somos titubeantes cuando Dios aún nos confirma y nos revela su voluntad, así como que, no creo, no, yo no. Sí, tú. No, pero es que yo tengo otros planes. Bueno, ¿estás buscando mi voluntad o tu voluntad? Bueno, sí, tu voluntad, pero entonces actúa. Cuando hay un debate interno entre la voluntad de Dios, déjame decirte una cosa. I'm sorry junto con excuse me, pero hay una actitud de pecado. Cuando tú le argumentas y le debates a Dios su voluntad, estás hablando de que tú eres un orgulloso, eres un altanero y que todavía quieres vivir para ti mismo. Y se necesita arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actitud? La voluntad de Dios para mi vida, pastor, es que, pues es que no sé. Qué bueno, ora. Qué bueno que no sepas, pero después del día de hoy ya no hay excusa. Pero te voy a decir una cosa, más adelante vamos a ver la voluntad de Dios, deseando que esto pueda traer un refrigerio en tu corazón. Tu actitud y reacción habla de tu fe hacia Dios y mide tu amor hacia su voluntad. Déjame decirte una vez más esto. Y te lo pongo ahí en la pantalla porque por si no me entiendes. Tu actitud y reacción habla de tu fe hacia Dios y mide tu amor hacia su voluntad. Les voy a decir otra vez. Perdón que ponga el ejemplo que cuando éramos jóvenes y andábamos de novios, pero a veces nada más dice la noviecita o el noviecito, quiero tal cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está, mi amor? Lo que tú quieras, princesa. Pero es que está hasta allá. No importa. Ya vamos a nuestro caballo blanco y hasta donde sea, pero vamos por esto. Ay, ¿de veras lo vas a hacer? Hasta el fin del mundo por ti, mi amor. Y ahí va. ¿A poco no? ¿O nada más era yo? Ay, sí, muy romántico el pastor. Pero esto habla, ¿por qué lo hace? ¿Por qué reacciona uno así? Para que vea cuánto lo amamos. Para que pueda la otra persona ver que verdaderamente estamos interesados y procuramos el bien. Que me interesa su estabilidad. Que me interesa que ella o él vea en mí que verdaderamente la amo. Y cuando Dios te envía a una gran comisión, ¿cuál es tu reacción? No sé, Señor, estoy ocupado. Tú sabes que lo quiero con todo mi corazón, pero estoy cansado. Por eso, tu acción, tu actitud y tu reacción habla de tu fe hacia Dios. Y mide tu amor hacia su voluntad. Porque cuando tú obedezcas, hablará de cuánto tú amas la voluntad de Dios. Así como que, ay, pastor, esta palabra como que se nos para en los callos, en los juanetes, ay, de aquí duele mucho. Si Dios te confirmó, entonces Dios te guiará y hará hasta lo imposible para que su voluntad se cumpla a cualquier precio. De verdad. Abre tu Biblia en Salmos 40, en los versículos 8 al 10. Déjame leerte algo maravilloso, me encantó cuando estaba leyendo. Salmos capítulo 40. Lo pongo a su Biblia porque después como que no sé si la voy a utilizar entre semanas, espero que sí. O es de los que dice yo, Digital Bible Only. Capítulo 40, versículo 8 al 10 dice así. Estoy leyendo la traducción Nueva Viviente.
Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues sus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le confié de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de poder y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Usted no puede hablar del amor a una persona al menos que esté cercano, le crea, esté seguro. A ver, casados, ¿están seguros que sus esposas les aman? Pues no sé, pastor, por eso vengo a la iglesia, para que me ayuden. No. Yo sé que la mayoría de ustedes están con, claro, yo sé que mi esposa me ama. ¿Por qué dices que te ama? Porque me hacen mis frijolitos rancheros, mis arepitas con queso bien ricas, pastor. Las pupusitas el fin de semana no puede faltar junto con la remolacha a un lado. Ya tiene hambre el pastor, perdón. Sí. Otra de las cosas muy interesantes es que ellos nos muestran que están convencidos del llamado de Dios para anunciar el evangelio. Si Pablo y Silas no estuvieran convencidos de hablar el evangelio de Cristo Jesús, ni toda Europa, ni todo el occidente probablemente hubiera escuchado el evangelio por muchos años o siglos. Pero ellos estaban convencidos que se levantaron, tomaron esa actitud de decir, vamos. Dice, inmediatamente, ¿no? Agarramos y partimos y vamos hacia allá. ¿Está usted convencido del llamado de Dios? Ay, pastor, para empezar, pues yo no sé cuál es el llamado de Dios a mi vida. Llevo 40 años y le sigo orando al Señor. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame cuál es tu llamado. 40 años y sigue sin leer su Biblia. Abra su Biblia, Mateo 28, 18 al 20. Ya se lo sabe usted de memoria. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, Iglesia Oasis, Pedro, Juan, Pablo, Ernesto, César, los que estén aquí, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Ya te dio un campo de trabajo el Señor. ¿Dónde, Señor? Pues a todas las naciones. No, pero específicamente, pues empieza en tu casa, hijo. Ah, pero es que yo me quiero ir a Francia. Allá hay mucho trabajo. Ve al frente de tu casa y te vas a dar cuenta que una familia como de 20 miembros que necesitan escuchar de Cristo. No, Señor, pero Francia, lo vi en una visión. Cálmate. Puede que sí, puede que no. Felicidades, si usted estaba buscando cuál es el llamado de Dios en su vida, ¿qué cree que le dijo el Señor en esta tarde? Ve, haz discípulos. ¿Dónde? Pues en todas las naciones, primo, prima, hermano, hermana, compadre, compadrita, comadrita. ¿Cómo dicen mis amigos los colombianos? Parceros. Amigos venezolanos dicen panas. ¿Cómo decimos en Chile? Amigo, ay, qué fresa. A ver, Antonio me dijo, friends. Ah. ¿Cómo decimos allá en Puerto Rico? Brother. No, desde Puerto Rico, ya tú sabes. ¿En Salvador cómo decimos? Amigos, nada, muy fresas todos. Familia, aquí está el llamado de Dios claro para cada uno de nosotros. Vayan. Cuando dice Jesucristo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, eso quiere decir, yo soy Dios. Y todo se sujeta en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad porque yo soy el gran yo soy. Por lo tanto, eso quiere decir, así que no hay excusas. Ese por lo tanto es claro, ¿eh? Así que, o sea, a ver, cuando usted, papá, cuando está enojado con sus hijos y le quiere poner un límite, mira, yo soy el papá aquí en esta casa. Por lo tanto, el hijo ya sabe, viene el papá otra vez, ya sabe que hay una condición y hay un llamado, es decir, establece su reino. Yo soy el Señor, yo soy Dios, por lo tanto, ustedes son mis hijos y tienen una labor importante y una gran comisión que hacer.
Vayan. Esto no es de que, oye, si quieres, pues ponte a orar a ver si quieres ir o no. Dios, Jesucristo está muy contundente. Vayan. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. O sea que no nada más es cosa de ir, sino también hay que bautizarlos y hay que enseñar. Claro. Algunos dicen que, pues es que yo no tengo el don de enseñanza. De alguna forma el Señor te está enviando a que tú les enseñes lo que Cristo ha hecho en tu vida, que les recuerdes esto, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Apunte esto que está viendo usted. Todo hijo de Dios tiene un llamado natural de parte de Él. ¿Y es el de qué? Así como que ya les tembló la voz. Así. A ver, conmigo, repita conmigo. Vamos a leerlo todos juntos. Todo hijo de Dios es el de... ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? ¿Nada más hay 2? A ver, ahora sí les voy a decir que levanten su mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Bueno, ¿cuántos discípulos van a ser mañana? Óigame, no. Ahí está su llamado. Gloria a Dios, tiene claridad ahora. ¿Cuál es su llamado? Amén. Solamente los hijos de Dios hacen discípulos. Los demás son solamente espectadores. I'm sorry junto con excuse me. My apologies. Solamente el Hijo de Dios hace discípulos. Un seguidor de Jesucristo solamente se queda en primera fila y qué padre la alabanza. Qué bonita se ve la iglesia. Soy cristiano. Si usted no está en misión con Dios, debería de considerar si verdaderamente es un hijo de Dios. Porque este mandato es a sus hijos. Y todo hijo de Dios es obediente a su Padre. Y si nuestro Jesucristo nos dijo, vayan, hagan discípulos, entonces eso me hace hijo de Dios, obediente al llamado de Él. ¿Cuántos discípulos hizo usted esta semana? ¿O cuántos está discipulando esta semana? ¿Cuántos somos aquí aproximadamente? ¿Que unas 50 personas, 60 personas adultas? ¿Cuántos están discipulando ustedes? Eso quiere decir que mínimo uno de nosotros está compartiendo el evangelio a una persona mínimo entre semana. Esto habla de cuántas personas estaríamos invitando en ese momento, impactando. Aproximadamente, si somos 40, serían 80. Pero como buen hijo de Dios, me imagino que usted no se conforma con una sola persona, ¿verdad? Usted está agarrando así. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Qué bendición tenerlos por acá en Iglesia Oasis. Al experimentar estas 3 cosas, mis hermanos, de parte de Dios en tu vida, Dios que se encuentra trabajando en este mundo, te abrirá las puertas para que puedas anunciar sus buenas noticias de salvación. El llamado de Dios en la vida del creyente es un llamado a no vivir para este mundo, sino a una rendición por completo a la voluntad de Dios. Y esta me llama a morir a mí mismo. Esa palabra ya no me gusta, pastor. ¿Cómo que a morir a mí mismo? Si yo me quiero, me amo. El himno a la humildad, ¿se lo saben? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Jamás me podré olvidar. Ese es el himno a la humildad, por un gran poeta, Paco Stanley. Cuando Dios te llama a que dice, el que quiera seguir en pos de mí, que quiere, niéguese a sí mismo, híjole, tome su cruz y sígame. Yo creo que en Iglesia Oasis en esto hemos sido muy claros. ¿Qué es seguir a Cristo? ¿Qué es morir a mí mismo? ¿Hoy murió usted mismo? ¿Esta semana murió usted mismo? ¿Llevó su cruz? Y cuando digo la cruz, recuerde esto muy interesante y déjeme repetírselo.
La cruz no es la tosecita, ni que el dolor de cabeza, y que el dolor del riñón, y que la patatús. No, eso no es su cruz. La cruz es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte hoy en la vida actual, que es la silla eléctrica, ¿no? Si Cristo hubiera estado en los tiempos de hoy, tome su silla eléctrica y sígame. Sí, déjeme darle un poquito más de contexto. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En pocas palabras, ¿qué les está diciendo? Por seguirme a mí, ustedes ya tienen una sentencia de muerte. Híjole. El mundo te odia porque tú le perteneces a Cristo. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Que el mundo ama tanto las tinieblas, su egoísmo, su arrogancia, sus dominios, su poder, su American Dream y todo este rollo. Y cuando viene la luz, siente que se mueren. ¡Ah, no! Cuando les viene a hablar acerca de la voluntad y del dominio de Dios y su control y que se tengan que arrepentir, la gente reacciona diferente. En esta misma tarde yo te puedo decir: ¿estás haciendo tu voluntad? Sí, yo hago lo que yo quiera. Dice mi suegra querida: I can do whatever I want. Fantástico. Arrepiéntete. Hay un corazón arrogante. Como hijo de Dios necesitas rendir tu voluntad a Cristo, no la tuya. Tienes que tener claridad de eso. Las puertas que Dios abrirá en tu vida misional no siempre son momentos de alegría y felicidad. Y eso lo vamos a ver una vez más. Lea conmigo rápido Hechos capítulo 16 para ir terminando. No le digo que este 16 como Dios nos está hablando, pero macizo. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de la tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. El Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Las puertas que Dios va a abrir Él siempre va a abrir puertas cuando tú tengas la claridad de ir a hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Porque muchos de nosotros decimos: ay, ¿por qué voy a ir yo a hablar de Cristo Jesús? ¿Quién me va a escuchar? Tú no te preocupes, tú sé obediente. Él ya está trabajando. Es que ese es el problema. Nosotros pensamos que Dios está trabajando cuando nosotros trabajamos. No, Él ya está trabajando. Y Él solamente te está diciendo: ven, es por acá. Yo ya estoy trabajando. Ven, únete a mi obra. Yo ya estoy haciendo las cosas. En pocas palabras, como decimos en el fútbol, soccer, no el otro, el americano. Fútbol, soccer. Ya te está dando el pase para gol el Señor. Nada más es cosa que tú. Porque Dios, Espíritu Santo, ya está trabajando. Solamente tienes que ser obediente. Sal de tu comodidad. Habla de Cristo. Él ya está abriendo puertas para que tú y yo caminemos. Si Dios las abrió, ten la seguridad de que Él está contigo. Cree, Dios hace la obra. Ese es el mensaje poderoso. ¿Tú crees que Dios está haciendo su obra? Nada más una está convencida. Vamos a hacer otra vez la introducción de la predicación, por si no nos quedó claro. Dios está llevando a cabo su obra. Y la razón de que tú estás aquí no es por clásicamente una bendición, sino que Dios tocó tu corazón para decirte: ven, te quiero decir una cosa, tú eres parte de mis planes porque te amo. He dado el precio más grande que jamás se pueda dar en esta historia a mi Hijo amado en la cruz del Calvario, para poder crear un camino, salvarte de la condición pecaminosa que tú tienes y reconciliarte conmigo, con Dios Padre, donde puedas encontrar tu identidad, tu verdadera realidad. Y quiero invitarte a que te unas conmigo en misión, que trabajemos juntos. ¿No es eso maravilloso de parte de Dios? Para usted, para mí. Algo maravilloso que vemos ahí en el versículo 14 es que Dios abre el corazón de Lidia. El mensaje de Dios es poderoso para salvar. Dios abre, toca y transforma los corazones.
No tu sabiduría, no tus habilidades. Dios es el único que tiene el poder de transformar y abrir los corazones. Una vez más, a veces como cristianos decimos, pues es que si le metemos más producción, probablemente a la gente le guste más. Sí, metámosle. Métele $20,000 en unas luces y video y... Les voy a decir una cosa, muchas de las personas que vienen en la iglesia vienen buscando, a ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué? Hay un egoísmo detrás de esto. Y la iglesia a veces se encarga de alimentar ese egoísmo. Siéntete cómodo. Se trata de ti. Lo siento, pero en Iglesia Oasis no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de Cristo solamente. Y a este crucificado, a este resucitado y este que vendrá pronto por su pueblo. Y a este Cristo es que hoy te invita a que entiendas y que busques su voluntad, que te unas con Él en misión, que no es casualidad de que tú vengas aquí, sino es que hoy es hoy que Dios te está invitando a decir, hay una oportunidad, te he estado buscando. Te he estado buscando. Y no es por la habilidad del pastor de que esté hablando como un merolico. Es la gracia de Dios que hoy te dice, ven, acércate. Porque Él es el único que tiene poder para transformar, para abrir tu corazón. Dios hace su obra porque la obra es de Él, no es mía. Dios, debes entender esto, iglesia, la obra es de Dios, no es tuya, no es mía. Él es quien se encarga. Juan capítulo 6 versículo 29 dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. ¿Cuál es la obra de Dios? Que los corazones crean. Una vez más, no es tu sabiduría, no es tu entendimiento, no es la producción, no es la excelente música, no es la gran comodidad, no son las cosas muy fancy de aquí de lo que podemos hacer o muy caras. La obra es de Dios. Así pudiéramos estar en la oscuridad en este momento, así pudiéramos estar debajo de un árbol. Dios sigue trabajando de una forma maravillosa en el corazón de las personas. Por lo tanto, al ver de que Dios está encargado de su obra, mis hermanos, solamente tenemos que ser obedientes y predicar su evangelio. Tenemos que aceptar su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo estemos en misión con Él. Así de sencillo. ¿Estás en misión con Dios en esta temporada? ¿O sigues siendo un espectador del evangelio? Dios siempre pondrá las personas necesarias para llevar a cabo su plan. Él abre las puertas. Aún donde tú no piensas que hay puertas, Él las abre. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a su propio llamado. Cuando tú dices, no, aquí no, esta persona no creo, Señor, se ve muy, es ella, es Él. No le digas no a nadie cuando se trata de compartir el evangelio de Cristo. Vamos a orar.